Bienvenidos a nuestro canal Lector Oscuro. Hace tiempo no grabábamos, estamos retomando nuevamente. Los invito a que nos sigan en nuestra página de Facebook Lector Oscuro, en X, ahora en YouTube también nos pueden seguir. Pueden estar ahí pendientes de todos los contenidos que estamos subiendo. Y ahora vamos a leer El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Bueno, este libro dice que son unos escritos políticos de Nicolás Bernardo Maquiavelo, que lleva también muchos años y todavía trasciende. 1469 a 1527 vivió Nicolás Maquiavelo y aún este escritor político sigue vigente. Dice textualmente un fragmento del libro: hay una sonrisa maquiavélica, hay una intención maquiavélica, hay un método maquiavélico. Resulta sumamente difícil definir bien la sonrisa, la intención y el método maquiavélico. Aun cuando la mayoría de la gente crea que las tres cosas son lo postizo o lo turbio o lo sinuoso, tener una receta maquiavélica quiere decir para esa mayoría estar pensando quién la tiene, cómo probar al prójimo sin exponer quién así piensa. Lo más mínimo. Tener una intención maquiavélica equivale, para esa mayoría, gozarse en complicar la ya de por sí complicada vida de la relación social. Tener un método maquiavélico es para esa mayoría saber ejecutar cada acto de manera que perjudique a todos, a la corta o a la larga, menos al ejecutor. Pobre Maquiavelo, se le ha calumniado mucho. No es que fuera un ingenuo, precisamente, pero tampoco, ni mucho menos, el más pérfido de los abortos infernales. Apenas si él puso en práctica el consejo del rancio refrán castellano: vivir arrimado al ascua su sardina. Lo que sucede es que de la razón de la que la gente tome, cada uno nace sino monstruos. Maquiavelo fue ni más ni menos que un diplomático cauto y un político cuco. Lo demás se lo han encontrado por añadidura. A la posteridad le agregan las bromas pesadas, y la posteridad ha hecho entre burlas y veras mucho más colosal al Cid, mucho más alcahueta a la Celestina, mucho más cínico al Don Juan, mucho más tonto encandilado a Fausto, y mucho más maquiavélico a Maquiavelo. Nicolás Bernardo Maquiavelo nació en Florencia el día 3 de mayo de 1469. Su padre fue jurisconsulto y tesorero de la marca de Ancona, y después de la batalla de Monte Aperte, acusado de Güelfo, tuvo que huir a las suaves cercanías del Arno. Su madre, Bartolomea de Nelli, de ilustre familia bella y poetisa, le educó con primores y con sagacidad. A los 25 años entró Maquiavelo a la Cancillería de la República de Florencia, en calidad de secretario de Marcelo Virgilio Adriano. Un año después, ya segundo canciller, el gonfaloniere de la República de Pietro Soderini le elevó a la dignidad el segregario florentino encargado de los asuntos de guerra e interior. En muy poco tiempo desempeñó la importantísima misión cerca de Catalina Slorza, de Luis XII de Francia, de César Borja, de Alejandro VI, de Julio II. De todas ellas salió airoso,
No era aficionado a decir ni sí ni no, es decir, los cuales términos suelen estar en peligro de todos los diplomáticos. Es decir, todos los términos suelen estar el peligro de todos los diplomáticos. Sea una maña especial en decir el que sé yo de forma que pudiera ser interpretado por quienes se lo escuchaban, de conformidad con los deseos particulares. Falsa interpretación que para nada obligaba al sagaz florentino. En 1512, al vencer la Santa Liga de Italia y en castigo de haber tomado parte de Florencia, en la guerra del lado de los franceses, acuerda la deposición de Soderini, la restauración de los Medici y la destitución y el destierro de Maquiavelo. El mismo año, acusado de haber tomado parte en una conjura contra los Medici, fue reducido a prisión y sometido a tortura. Una amnistía general del Papa León X benefició a Maquiavelo, quien muy encanado de tal amnistía se refugió en su villa de San Canciano, dedicándose únicamente a escribir. Sin embargo, el mismo León X, por conducto de Vettori, le consultó sobre la política de la Santa Sede. Debería seguir con Francia y sobre la forma del gobierno que Maquiavelo creyera más perfecta. Y poco después le encargó que escribiera una historia de Florencia. Precisamente al entregar parte de ella, Clemente VII cayó en desgracia y fue encerrado en San Angelo, de donde salió pronto, pero desistió de continuarla. En 1526 regresó a Florencia y se concilió con los Medici, siendo encargado por inspeccionar las fortificaciones de la ciudad y de algunas otras misiones de menos importancia. Saqueada de Roma por Condestable de Borbón en 1527 y caído de los Medici, Maquiavelo sufrió la humillación de haber rechazado sus servicios. Se le acusaba de haberse sometido a la poderosa familia. Presa de la mayor melancolía, Nicolás Bernardo Maquiavelo murió en su ciudad natal el 22 de junio de 1527. Los lectores que hayan leído este brevísimo esquema bibliográfico de Maquiavelo comprenderán muy bien por qué dudaba al iniciarlo. De la mucha perversidad y la posteridad ha colgado la proyección histórica de este famoso político. Su vida fue una vida intensa, con más contrariedades que triunfos. Sufrió mucho, y en ocasiones injustamente. Amó a su patria sobre todas las cosas. A verla honrada y fuerte, suspendió muchas veces la verdad y hasta la justicia, pecado que tiene en sí mismo un poco de disculpa. Tengo casi la seguridad de que Maquiavelo no supo jamás sonreír maquiavélicamente, de que murió ignorado que había inventado un método maquiavélico. En 1499 escribió Maquiavelo su primera obra, Del modo di maltrattare. Y Delia Vecchia Rivellati. En 1503 publicó su primera obra, Descrizione del modo tenato da Duda Valentino nell'ammazzare Vitelli y discorso sulla previsione del denaro, dedicada a Soderini,
En 1506 inicia la publicación de sus Decenali, poema en tercetos sobre los sucesos florentinos acaecidos entre 1494 y 1504. De este año data su comedia La Mandrágora. En 1508 publica su Reposto delle cose alla Magna. En 1510 Ritratti di cose di Francia. En 1513 El Príncipe y los discorsi sopra prisma di Tito di Lobo. En 1520 El arte de la guerra y Viti Constrancio Catastrocani. En 1525 la primera parte de la historia de Florencia. En 1526 la comedia, la clasia, imitación de Plauto, y otras dos tituladas Comedia sino nomine y Comedia inversi, así como la traducción de Andría de Terencio. Dejó, además de las obras citadas, Capitoli, versos, Conti, Canascialeschi, Leasino di Oro, poema de 8 cantos, y la novela di Belfort. FSR. Bueno, iniciamos El Príncipe. Uno. ¿De cuántas son las especies de principados y de qué modos se adquieren? Todos los estados, todos los dominios que han tenido y tienen imperio sobre los hombres han sido y son repúblicas o principados. Los principados son o hereditarios, cuando los príncipes de una misma sangre reinan en ellos largo tiempo, o nuevos. Estos o son nuevos de todo, como lo fue Milán bajo Francisco Sforza, o como miembros agregados del estado hereditario del príncipe que los adquiere. Según el reino de Nápoles, es el rey de España. Estos dominios así adquiridos son acostumbrados a vivir bajo un príncipe o a ser libres y adquirirse con armas ajenas o con propias, por fortuna o por virtud. 2. De los principados hereditarios. Prescindo de razonar sobre las repúblicas, pues que en otras ocasiones he razonado de ellas largamente. Ocuparéme solo del principado, e insistiendo en el orden de los estados mencionados arriba. Arguiré cómo estos principados se pueden gobernar y mantener. Digo pues, que en los estados hereditarios y afectos de la sangre de su príncipe hay mucha menos dificultad en mantenerlos que si fueran nuevos, porque basta para ello no traspasar el orden de antecesor y luego atemperarse a las circunstancias, con lo cual, si el príncipe posee ordinaria industria y destreza, siempre se mantendrá en su estado. Si no la priva de él alguna extraordinaria o excesiva fuerza, o algún privado de él lo recuperará a cualquier contratiempo que el usurpador padezca. En Italia tenemos como ejemplo el caso del duque de Ferrara, quien no resistió a los asaltos de los venecianos el 84, ni a los del Papa Julio el X, sino por la razón de ser antiguo en su dominio, porque el príncipe natural tiene menos ocasiones y menos necesidad de ofender, de lo que nace que sea más amado, y así de no hacerle odiosos extraordinarios vicios. Es naturalmente querido de los suyos,
en la antigüedad y continua de un dominio que extingue la memoria y motivos de las innovaciones, que siempre una mutación deja preparado el camino a otra nueva. Tres, de los principados mixtos. Más en el principado nuevo, si se encuentran dificultades, consiste en la primera, en que si no es nuevo del todo, sino a manera de un miembro en conjunto, con otro puede llamarse mixto. Sus variaciones nacen ya en un principio de una dificultad natural, como en todos los principados nuevos, la de que los hombres mudan involuntariamente del Señor, creyendo mejorar. Y esta creencia les hace tomar las armas contra quienes los rigen y en lo cual se engañan, porque pronto ven la experiencia que han emperado. Esto último depende de una necesidad natural y ordinaria, la de que siempre es preciso ofender a aquellos a quienes uno se torna de príncipe nuevo, tanto por la gente de armas que se lleva como por otras infinitas injurias que arrastran consigo la nueva adquisición. De aquí que vengas a hallarte teniendo por enemigos a todos los que ofendiste al ocupar aquel principado, sin que puedas conservar la mitad de los que te colocaron en él, pues que no te acabe satisfacerles del modo que ellos presumían, ni emplear contra ellos remedios vigorosos, ya que les estás obligando, porque siempre, aunque uno sea muy fuerte por sus ejércitos, necesita al entrar en una provincia del favor de los habitantes. Por otra razón, Luis XII, rey de Francia, ocupó pronto Milán y pronto la perdió. Bastante a quitársela de la primera ocasión, las propias fuerzas de Ludovico, porque los pueblos que les habían abierto sus puertas, encontrándose engañados en su opinión y en aquel bien futuro que esperaban, no pudieron soportar los enojos causados por el nuevo príncipe. Verdad es que, adquiriendo por segunda vez a los países sublevados, se puede luego con más dificultad, porque el Señor, con pretexto de rebelión, vacila menos en asegurarse castigando a los delincuentes y esclareciéndose porque los sospechosos y proveyendo a las partes más débiles. De modo que si para hacer que Francia perdiese Milán, la primera vez bastó un duque Ludovico agitándose en los confines del estado, para que la misma Francia lo perdiese. La segunda fue preciso que Francia tuviera el mundo entero en contra y que sus ejércitos fueran batidos y expulsados en Italia. Todo ello ocurrió por las razones susodichas, más fuese como fuere, primera y segunda vez le fue Milán arrebatada. Las razones generales de que ello sucediese, la primera se ha arguido ya, quedándonos por ver las de la segunda, así como decir qué remedios había cuales pudieran emplearse para mantener el territorio conquistado. Mejor que el rey de Francia lo hizo, cualquiera que se hallase en los mismos términos. Digo pues, que los estados que al adquiriesen se agregan a un estado antiguo, propiedad de aquel que los adquiere, o son la misma provincia o de la misma lengua, o no lo son. Si lo son, hay mucha facilidad en conservarlos, en especial cuando no están acostumbrados a vivir libres, pues que para poseerlos son con seguridad
basta extinguir la línea del príncipe que los dominaba y manteniéndoles en los demás sus antiguas condiciones, y no habiendo disconformidad de costumbres. Los hombres viven prácticamente pacíficamente, como se ha visto ocurrir en Borgoña, Bretaña, Gascuña y Normandía, que desde a tanto tiempo han sido unidas a Francia, porque aunque estas provincias hay algunas diferencias de lenguaje, las costumbres, pero son semejantes, pudiendo entenderse todos fácilmente entre sí. De tal suerte, aquel que adquiere un pueblo en estas circunstancias y quiere conservarlo, debe mirar a dos cosas: a que se extinga la sangre de su antiguo príncipe y a no alterar sus leyes ni impuestos, y cuyo modo de su nuevo estado formará con el principado antiguo. En muy corto tiempo, un cuerpo solo, mas cuando se adquieran estados en una provincia de distinta lengua, organización y costumbres, son menester gran fortuna e industria para conservarlos. Y uno de los mejores medios sería que el que los adquiere fuese a vivir con ellos. Esto haría más segura y duradera la posesión, como ha hecho el turco de Grecia, estado que con todos los otros medios empleados para conservarlo, no hubiera podido mantener de no ir a morar allí, porque de este modo se ven nacer los desórdenes y se pueden remediar pronto. No estando el príncipe en el país, solo se conocen cuando son muy grandes y no tienen remedio. Además de esto, la provincia no es expoliada por oficiales, y satisfechos los súbditos de poder más pronto recurrir al príncipe, encuentran los más motivos de amarle, si quieren ser buenos, y de temerle, si quieren ser malos. Así, quienes desde el exterior consideran asaltar el Estado, serían detenidos por el temor, al punto en conclusión de que habitando en el Estado, solo con grandísima dificultad pueden el príncipe perderlo. Otro muy buen remedio es enviar colonias a uno de los dos lugares que sean como las llaves del Estado, porque de no hacerlo así, serán siempre menester bastante gente de armas e infantería. Estas colonias no cuestan mucho al príncipe y son gastos, o con pocos fácilmente las instala y mantiene, no ofendidos sino aquellos a quienes quitan los campos y casas para darlos a los nuevos habitantes, los cuales solo son mínima parte del Estado. Y respecto a los ofendidos, como quedan dispersos y pobres, no pueden perjudicar, mientras todos los otros, por alguna parte, permanecen sin ser ofendidos y por ello fácilmente aquietados. Y por otra, se sienten temerosos y procuran no errar para que no les suceda como a los despojados. Concluyo pues que estas colonias no cuestan, son más fieles y ofenden menos, y los ofendidos por pobres y dispersos no pueden dañar, según dije, porque ha de notarse que los hombres deben ser o halagados o destruidos, pues que de las ofensas pequeñas se vengan, en tanto que de las graves no puedan. En consecuencia, cuando se hace una ofensa a un hombre, debe ser de tal suerte que no quepa temer su vergüenza o la venganza. Si en vez de colonias se tiene gente de armas, se gasta mucho más, habiendo de consumirse
en tales guardias todos los ingresos del Estado, con lo que ha adquirido se torna en pérdida y se interfieren muchas más ofensas, ya que se incomoda a todo el Estado con los alojamientos exigidos por los movimientos del ejército. Molestia que a todos resiste y a todos se hace volver enemigos, y enemigos que pueden dañar, por cuanto permanecen asentados en sus casas. Así, en todos los sentidos, son esas guardias tan inútiles como útiles las colonias. Por ende, quien está, como se ha dicho, en una provincia diferente a su otro estado, deben hacerse cabeza o defensor de otros vecinos menos poderosos, así como ingeniarse para debilitar a los más potentes, cuidando mucho de lo que no entre por accidente en el estado algún extranjero, no menos poderoso que el príncipe. Porque siempre el forastero es bien admitido por aquellos que se hallen descontentos, ora por excesiva ambición o por temor, según lo fueron los romanos, luego de introducidos en Grecia por los etolios, siendo admitidos por los habitantes de todas las provincias donde entraron. Ocurre continuamente que siempre que un extranjero poderoso entra en una provincia, todos los que en ella son menos potentes se le unen, movidos por la envidia que tienen contra quien predomina sobre ellos. Por tanto, respecto a estas gentes poco poderosas, el extranjero no halla trabajo alguno en ganárselas, puesto que todas de buen grano se incorporan al estado que él ha adquirido. Solo ha de procurar que ellos no adquieran demasiada autoridad o fuerza, ya que con facilidad puede con sus fuerzas o favor humillar a los poderosos, para ser en todo árbitro de la provincia. Quien no gobierne de este modo, presto perderá todo lo adquirido, y mientras lo mantenga experimentará dificultades y enojos inúmeros. Los romanos observaron bien estas máximas en los territorios que ocuparon, enviando colonias, manteniendo a los pocos poderosos, sin exceder su poder y humillando a los potentes y no dejando adquirir reputación a extranjeros fuertes. Bueno, así terminamos la parte 1 y 2 del libro El Príncipe. Gracias por estar acá. Te recuerdo que este capítulo también va a ser cargado en nuestro canal de Lector Oscuro. Ahí estaremos para que nos escuchen, ahí estaremos para que en sus comentarios le den me gusta, se suscriban y así nos ayuden a crecer esa comunidad. ¿Listo? Sin más, nos vemos en una próxima ocasión con este libro que se llama El Príncipe de Nicolás Maquiavelo.